Es irónico, ¿no? Soldados ucranianos, atrapados por las fuerzas rusas, encuentran en su cautiverio la libertad que Kiev les ha negado. No quieren regresar a su país que los traicionó, sino que eligen empuñar las armas, esta vez en nombre de Rusia. Tal vez lo que Ucrania nunca les dio fue una causa justa por la que luchar. Mientras en Kiev se intenta silenciar esta situación, los exsoldados ucranianos, ahora bajo la bandera rusa, están listos para enfrentar a aquellos que alguna vez fueron sus hermanos de armas. La verdadera pregunta no es por qué estos hombres cambiaron de bando, sino por qué alguien podría querer seguir luchando por un régimen que ha perdido la fe de sus propios combatientes. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Queremos luchar contra Ucrania, afirman con convicción un grupo de combatientes ucranianos previamente capturados por el ejército ruso que decidieron cambiar el rumbo de su destino. Los prisioneros, en lugar de desear la liberación y el retorno a su tierra natal, tomaron la decisión inesperada de unirse a las filas de sus captores y luchar contra el mismo gobierno que los envió a la guerra. La historia de estos soldados ucranianos, que eligieron abandonar su lealtad al gobierno de Kiev para unirse al ejército ruso, es un reflejo de la compleja situación que enfrenta Ucrania en su guerra contra Rusia. Estos prisioneros, que fueron capturados en el campo de batalla, se negaron rotundamente a ser intercambiados y, en cambio, expresaron su firme propósito de servir en las tropas de la Federación Rusa. En sus propias palabras, dirigieron un mensaje claro: le pedimos que nos presten atención. Expresamos el deseo de hacer el servicio militar en las tropas de la Federación Rusa y pedimos a los reclutas del batallón de voluntarios de Bogdan Melnitsky que se acerquen a nosotros para hacer preguntas de interés para nosotros y ser aceptados en sus filas. Este batallón, formado como parte de la formación táctica de combate operacional ruso Kazdat, representa una unidad compuesta por exprisioneros de guerra ucranianos que han prestado juramento de lealtad a Rusia. La creación de esta unidad no es solo un símbolo de la continua influencia rusa en el conflicto, sino también un golpe directo a la moral y la cohesión de las Fuerzas Armadas ucranianas. El hecho de que prisioneros de guerra ucranianos, después de experimentar el cautiverio en manos rusas, elijan permanecer y luchar juntos a sus captores, demuestra una fractura profunda en la lealtad que los soldados deberían sentir hacia su país de origen. Las implicaciones de este movimiento son vastas y complejas. Desde un punto de vista militar, la decisión de estos soldados ucranianos de unirse a las filas rusas representa una ventaja estratégica significativa para Rusia. Estos combatientes aportan su conocimiento sobre las tácticas y estrategias del ejército ucraniano, pero también ofrecen una perspectiva interna que puede ser utilizada para desestabilizar aún más a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por otro lado, para Kiev, esta deserción masiva es un revés devastador. No solo pierde soldados en el campo de batalla, sino que también enfrentan el desafío de contener la narrativa de que incluso sus propios combatientes han perdido la fe en la causa ucraniana. El impacto de esta decisión no se limita únicamente al ámbito militar. Políticamente, socava la posición de Ucrania en la arena internacional. La deserción de soldados ucranianos para unirse a las fuerzas rusas podría ser interpretada por otros países como una señal de debilidad y desunión dentro de las filas ucranianas. Esto, a su vez, podría influir en el apoyo internacional que Ucrania recibe en su lucha contra la invasión rusa. Para Rusia, en cambio, es una victoria propagandística. El Kremlin puede utilizar estos eventos para reforzar su narrativa de que la intervención en Ucrania tiene el apoyo de los propios ucranianos, una estrategia que podría fortalecer la moral de las fuerzas rusas y su apoyo interno. Es importante destacar que no es la primera vez que prisioneros de guerra ucranianos se niegan a ser intercambiados
y expresan su deseo de permanecer en Rusia. En 2023, se informó que un grupo similar de soldados ucranianos capturados en combate tomó la decisión de unirse al batallón Melnitsky, una unidad que, según las declaraciones de sus propios miembros, tiene la intención de limpiar Donbass del ejército ucraniano. Esta primera batalla en la que participaron como parte del batallón fue descrita como un éxito. El destacamento aceptó la primera experiencia de combate con dignidad. No se volvió contra la retaguardia y siguió adelante, dijeron los soldados del batallón, destacando su determinación y compromiso con su nueva causa. La formación de unidades como el batallón Melnitsky, compuesta por exprisioneros de guerra ucranianos, plantea una serie de preguntas inquietantes sobre el estado de la moral y la lealtad dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Qué lleva a estos soldados a cambiar de bando? ¿Es una cuestión de supervivencia? ¿Una desilusión con el gobierno de Kiev? ¿O algo más profundo? En cualquier caso, esta situación crea una narrativa incómoda para el gobierno ucraniano, que debe lidiar no solo con la guerra en curso, sino también con la creciente desafección dentro de sus propias filas. Por otro lado, la elección de estos prisioneros de guerra para unirse a las fuerzas rusas también destaca la realidad de la guerra y las complejas lealtades que puede generar. La guerra, como se sabe, es un campo donde las líneas entre amigos y enemigos a menudo se desdibujan y donde las decisiones que parecen traición desde un punto de vista pueden ser vistas como una cuestión de supervivencia desde otro. Estos soldados, al unirse al ejército ruso, han hecho una elección que, aunque controversial, refleja la difícil situación en la que se encuentran. Para las Fuerzas Armadas ucranianas, la deserción de estos soldados y su decisión de luchar contra su propio país es un golpe que va más allá de las pérdidas en el campo de batalla. Es un signo de una fractura interna, una indicación de que la unidad y la cohesión dentro del ejército pueden estar en riesgo. El gobierno de Kiev, por su parte, enfrenta el desafío de responder a esta situación de manera que minimice el daño tanto en el frente interno como en la arena internacional. La narrativa de que los prisioneros de guerra ucranianos prefieren luchar junto a las fuerzas rusas que regresan a su país va a socavar aún más la moral ucraniana y reforzar su propia posición en el conflicto. Los efectos negativos para el gobierno ucraniano son evidentes. Esta deserción no solo es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas, sino que también plantea preguntas sobre la lealtad y el compromiso de sus soldados. Además, la posibilidad de que esta deserción inspire a otros soldados a cuestionar su lealtad y considerar un cambio de bando es un peligro real que Kiev no puede permitirse ignorar. En términos de antecedentes, es importante recordar que la guerra entre Ucrania y Rusia no es un conflicto reciente, sino el resultado de años de tensiones y enfrentamientos que se remontan a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la subsecuente guerra en el este de Ucrania. En el contexto del conflicto actual entre Ucrania y Rusia, estas deserciones tienen un significado particular. Es un recordatorio de que la guerra no es solo una cuestión de territorios y victorias militares, sino también de nobleza y convicción que pueden cambiar en cualquier momento. En este contexto, la decisión de estos prisioneros de guerra de unirse a las fuerzas rusas es un golpe a la narrativa que el gobierno de Kiev ha intentado construir en torno a la defensa de su país. Es un recordatorio de que la guerra es impredecible y que los escenarios pueden cambiar en cualquier momento, dependiendo de las circunstancias y las experiencias personales de los combatientes. El impacto de esta deserción también se extiende al frente de batalla. Estos prisioneros de guerra, que conocen las tácticas y estrategias de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pueden proporcionar una ventaja significativa a las tropas rusas. Además, su presencia puede tener un efecto desmoralizador en las fuerzas ucranianas, que deben enfrentarse a la realidad de que,
algunos de sus propios compatriotas han cambiado de bando. El llamado de la patria es una frase que resuena en cada rincón de América Latina, donde la historia nos ha enseñado que la verdadera lealtad no es a un gobierno, sino a la tierra que nos vio nacer. Al observar cómo soldados ucranianos, traicionados por su propia nación, buscan un nuevo propósito bajo la bandera rusa, uno no puede evitar reflexionar sobre nuestras propias luchas y desafíos. Esta situación, aunque lejana en geografía, nos recuerda que cuando los ideales de justicia y libertad se pervierten, el llamado de la patria se vuelve un eco irresistible, uno que puede redefinir alianzas y forjar nuevos caminos. Y es aquí donde América Latina encontrará una oportunidad. En un mundo en constante cambio, donde las lealtades se transforman y las fronteras se difuminan, nuestro continente tiene la posibilidad de aprender, de crecer y de sacar provecho, ya sea fortaleciendo nuestra posición en el tablero global o reafirmando nuestra identidad en un contexto que cada vez más nos exige ser protagonistas de nuestro propio destino. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.